El aroma a jazmín y tierra mojada se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con la brisa suave que anunciaba la llegada de la noche. El cielo, teñido de un púrpura profundo, reflejaba el paso lento del tiempo mientras yo permanecía tumbada en la cama, rodeada de sombras. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero mi mente era un torbellino de pensamientos y deseos reprimidos. Cerré los ojos intentando encontrar paz, pero lo único que hallaba era una inquietud profunda, una sensación de vacío que me atormentaba noche tras noche. Era una de esas noches en las que los sueños parecen más reales que la vigilia, donde lo que sucede en ese mundo onírico se siente palpable, casi como si pudieras tocarlo. En esos sueños me veía a mí misma, pero no era realmente yo. Era una mujer diferente, más audaz, más libre, llena de vida y experiencias que nunca había tenido el valor de vivir. Era una versión de mí que desconocía, pero que al mismo tiempo anhelaba ser. En esos sueños experimentaba sensaciones que nunca antes había sentido. Me sentía plena, como si una energía desconocida me invadiera y me empujara a cruzar límites, a descubrir lo que el mundo tenía para ofrecerme. Era como si mi alma anhelara una aventura, una experiencia que me sacudiera hasta el fondo, que me hiciera vibrar de una manera que nunca había conocido. Aquella noche los sueños fueron especialmente intensos. Apareció en ellos un hombre alto de mirada profunda y ojos oscuros, que me observaba con una intensidad que me hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Su presencia me atraía, me envolvía, y sentía como mi cuerpo y mi mente respondían a esa mirada cargada de misterio. Era un deseo imposible de ignorar, una fuerza que me llamaba, invitándome a sumergirme en lo desconocido, a dejarme llevar por una pasión que hasta entonces solo había existido en mi imaginación. Cuando desperté, la sensación de esos sueños aún me perseguía. Era como si una parte de mí supiera, con una certeza incómoda, que lo que mi alma ansiaba no podía ser ignorado. La idea de vivir nuevas experiencias, de probar cosas prohibidas, se instaló en mi mente como una obsesión. No podía dejar de pensar en ese hombre de mis sueños, en lo que representaba. El deseo por lo prohibido, por lo inalcanzable, se hacía más fuerte cada día, hasta el punto de que se convirtió en una fuerza que dominaba mis pensamientos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que hay algo que, aunque sabes que está mal, no puedes evitar desear con todas tus fuerzas? Pues a mí me estaba ocurriendo, y era una sensación tan intensa como inquietante. El deseo por lo prohibido es como un hilo invisible que se extiende entre dos almas, un juego peligroso de atracción y repulsión, una danza entre lo que quieres y lo que sabes que no debes tocar. Este hilo, tan fino como el cabello, puede sostener el peso de emociones tan intensas que resulta difícil comprender cómo algo tan delicado puede ser tan fuerte. Une a dos personas en un torbellino de pasión y deseo, pero también puede romperse con la misma facilidad, dejando atrás un vacío desgarrador. Es un hilo que se alimenta de la clandestinidad, del secreto, de la emoción de lo que no se puede tener. Cada mirada furtiva, cada encuentro a escondidas, cada momento de complicidad aviva esa llama que quema lentamente, pero con una intensidad que asusta. A la mañana siguiente, tras despedir a mi marido mientras se dirigía al trabajo, sonó el timbre de la puerta. Aún adormecida, me puse la bata y caminé pesadamente hacia la entrada. Al abrir, el corazón me dio un vuelco. Allí estaba él, mi vecino, el mismo hombre que había estado en mis sueños durante meses. Ese hombre que deseaba en secreto, y que ahora estaba justo delante de mí, trayendo consigo todos esos pensamientos que había tratado de reprimir. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había venido justo cuando estaba sola? Preguntas sin respuesta se arremolinaban en mi mente, mientras sentía como mi cuerpo se encendía con una mezcla de deseo y temor. La fantasía que había vivido en mis sueños se estaba materializando frente a mí, y una parte de mí, la parte más oscura, quería rendirse completamente a esa tentación. Durante días había estado luchando contra los pensamientos que me asaltaban cada vez que veía a mi vecino. Era como si al cruzar nuestras miradas, algo se encendiera dentro de mí, algo que ni siquiera mi marido, al que amaba profundamente, había podido despertar en mí durante mucho tiempo. Cada pequeño roce accidental, cada palabra intercambiada, había sido como un paso más hacia el abismo. Esa mañana, sin embargo, todo cambió. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Mi brazo rozó el suyo y en ese breve contacto, fue como si todo el aire del cuarto se espesara, como si el mundo se redujera a ese momento.
Mis mejillas se sonrojaron al sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, y nuestras miradas se encontraron, profundas, intensas, cargadas de una electricidad que me recorrió la columna vertebral. Sabía que él también lo sentía. Lo veía en sus ojos que se oscurecían con deseo, reflejando lo que yo misma intentaba negar. Y entonces, sin pensarlo más, todo se desató. No hubo palabras, solo acción. Me dejé llevar por el fuego que había estado ardiendo dentro de mí durante tanto tiempo. Cada caricia, cada beso fue una liberación, un alivio a la tensión que había estado acumulando durante semanas. Estaba rendida ante él, ante el deseo que había estado alimentando en secreto, y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se convirtió en una melodía suave que acompañaba nuestro frenesí. La habitación, antes fría y silenciosa, se llenó de calor y de una energía que parecía vibrar en cada rincón. Era un encuentro inevitable, un choque de almas que se habían estado buscando, aunque no lo supieran. Sin embargo, con cada momento compartido, con cada susurro en la oscuridad, sentía como algo dentro de mí cambiaba. Era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la tentación era demasiado fuerte. Sabía que amaba a mi marido, pero también sabía que el deseo por mi vecino me consumía de una manera que no podía controlar. Cada amanecer, cada atardecer, se convirtió en un nuevo capítulo en mi obsesión. Lo observaba desde la ventana, deseando que un día, solo una vez más, su mirada se cruzara con la mía. El fuego que ardía en mi interior no se apagaba, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía dejar de sentir esa atracción. ¿Cuántas noches pasaría deseándolo en silencio? ¿Cuántos días más seguiría atrapada en esta fantasía peligrosa? El deseo por lo prohibido es un juego cruel. Es un tesoro que se esconde en la sombra, que solo se revela a aquellos que se atreven a buscarlo. Pero al mismo tiempo es una trampa, un camino que puede llevar a la destrucción. La línea entre lo correcto y lo incorrecto es tan delgada que es fácil perderse en el momento, buscando la satisfacción inmediata sin pensar en las consecuencias. Pero la tentación es una fuerza poderosa, una que me arrastró más allá de los límites que nunca pensé cruzar. Elegí seguir ese camino, sabiendo que el precio sería alto. Cada encuentro con mi vecino se convirtió en una necesidad, una obsesión. Me quemaba en ese fuego que habíamos encendido juntos, y aunque sabía que estaba mal, no quería detenerme.